Vamos a leer en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 6, un texto que me apasiona. Confieso. Capítulo 6. Vamos a leer desde el 60 al 71. Es decir, del 60 al 71 que termina el capítulo 6. ¿Podemos leerlo antifonalmente? Leo yo el primero, vosotros el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al versículo 71, que lo leemos todos juntos a una voz. Dice así el versículo 60 y empiezo leyendo yo. Dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Tenemos que tener victoria en nuestra vida y tenemos que tener victoria en nuestra vida espiritual. Cuando las personas no tienen victoria en su vida, cuando las personas están llenas de fracasos, normalmente las personas que tienen fracaso o que han fracasado en la vida, normalmente son personas que están muy resentidas, están llenos de resentimiento. Por eso yo oro y os bendigo en el nombre de Jesucristo que hoy podamos tener victoria en el culto y que a través de esta victoria podamos tener victoria en toda nuestra vida durante esta semana, cuanto menos que podamos tener esta palabra. Las personas que tienen este problema y tienen este resentimiento, tenemos que tener mucho cuidado porque el resentimiento puede destruir su alma. El resentimiento puede incluso acabar con la visión espiritual que cada uno tiene y sus ojos empiezan a oscurecerse. Por eso tenemos que tener cuidado con el resentimiento. No tenemos que quedar nunca resentidos. Dios por eso nos habla tanto del perdón y la restauración y no quedar en este estado. Tener resentimiento, dice la palabra, que empeora los aspectos tanto espirituales así como también los físicos. Una persona que queda resentida es una persona que no solamente espiritualmente, sino que además físicamente va a quedar dañada y probablemente, y como a veces dicen los médicos, vas a terminar con una úlcera de estómago, ¿verdad? Por quedar con ese resentimiento en tu vida. Esas personas que quedan en ese resentimiento al final van a terminar fracasando en su vida. Por eso es importante que aprendamos rápidamente acerca del mensaje de hoy, ese pasaje que hoy hemos leído. Porque tengo que ver y entender, según nos dice la palabra hoy, que toda la respuesta que mi vida necesita las encontramos de la boca de Jesús. En la boca de Jesús encontramos la palabra importante y la respuesta que nosotros necesitamos. Venimos de un texto donde las personas habían oído y habían visto a Jesús hacer un gran milagro. Es verdad que a veces cuando vemos un gran milagro nos quedamos como muy enganchados a él. En este sentido, ahí había habido un gran milagro. 5.000 personas, nos dice la palabra, que habían sido alimentados milagrosamente por Jesús. Jesús había hecho un gran milagro. No había nada que comer y con apenas unos pocos panes y con unos pocos peces había alimentado a más de 5.000 personas hasta tal punto, nos dice la Biblia, que incluso sobraron hasta 12 canastas o 12 cestos de alimentos de lo que había quedado. De tal manera que mucha gente vieron esos milagros
Mucha gente incluso oyó hablar de esos milagros. Por eso, cuando uno escucha este tipo de cosas o ve este tipo de cosas, lo que hicieron estos hombres puede parecer muy normal. Cuando le vieron a Jesús hacer eso, dijeron, date con tomate, esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Este nos da de comer. Y entonces, ¿qué dijeron? Este va a cubrir nuestras necesidades, va a cubrir nuestras expectativas físicas. Entonces, este es el rey que nos interesa, ¿verdad? Es como los políticos de hoy en día, que te prometen todo, ¿verdad? Y es a lo que la gente le vota, ¿no? Porque está prometiendo, te voy a dar trabajo, te voy a dar pan, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Luego ya veremos a ver lo que ocurre. Pero vieron la gente y dijeron, este es el político, este es el rey, esto es lo que nosotros necesitamos. Y la gente se quedó en eso porque como había alimentado a 5.000 personas, pues vamos a levantarlo como rey, porque este es el rey que nosotros necesitamos. Y vemos cómo sobraron. Y ahí tomamos la palabra que Dios siempre da sobreabundantemente más de lo que pedimos, ¿verdad? Hasta 12 canastas sobraron. Ahora, lo importante y el mensaje que yo hoy quería compartir con vosotros, podemos ser espectadores de la obra de Dios o podemos ser aquellos que poseen la vida de Dios. Es bueno poseer la vida de Dios. No digo que el ser espectadores no sea bueno, pero yo quiero ver y convertirme en un protagonista, no solamente en un espectador. Quizás porque durante un tiempo en mi vida quizás me convertí más en un espectador que en alguien que experimentaba. Quizás porque nos compartían muchas cosas de parte del extranjero y se hablaba mucho de grandes avivamientos en Pensacola, en Canadá, en Argentina, en Colombia. Se hablaba de muchas expectativas, de muchos avivamientos. Y de alguna manera tú te quedabas como espectador de todo eso. Cuando venía un pastor o un misionero o un obrero que venía de esos lugares, te quedabas con la boca abierta y te contaban cosas y tú te quedabas como, wow, ¿no? Te quedabas así como diciendo, wow, qué bien. Y te conviertes de alguna manera en un espectador. La palabra es, yo no tengo que ser un simple espectador. Yo quiero convertirme en un obrero que realmente pueda experimentar el mensaje de Cristo. Yo quiero ser no solamente un espectador, sino que quiero ser alguien que pueda entender y disfrutar de que Jesús es el pan de vida. Es decir, yo no quiero simplemente saber que Él es el pan de vida, sino que yo quiero comer de ese pan de vida. Porque el hecho de saberlo no implica que yo sea saciado. El hecho de saber que Jesús sea el pan de vida no implica que por el saber simplemente yo voy a ser saciado. Aquí nuestro hermano Andrés, que vende mucho pan, reparte pan, estoy seguro que por mucho pan que reparta, si él no lo come, pues pasará hambre, ¿verdad? Entonces se va repartiendo pan. Y hay veces, y hay cristianos que reparten pan de vida, reparten. Mira, es que la Biblia dice, y se lía a dar textos bíblicos, y lee el Salmo 23, y lee Mateo 16, y lee el Evangelio de Juan, y ve, pero no está experimentando, no está comiendo esa palabra. Entonces, está bien, pero te estás convirtiendo simplemente en un espectador. Necesitamos vivir, necesitamos experimentar la verdadera vida. Hermano, no estamos aquí para experimentar una religión, no estamos aquí para experimentar una denominación, no estamos aquí simplemente para ser meros religiosos en una iglesia. No queremos nada de eso. No simplemente para que me den un bonito mensaje de la Biblia, que está muy bien. Yo necesito experimentar la obra de Cristo. Yo necesito experimentar de verdad. Porque la experiencia y el experimentar es lo único importante. Porque todo lo demás es convertirte en un espectador. En alguien que está viendo, pero que no está disfrutando. Yo tengo que empezar a experimentar en mi vida de una vez por todas que Jesús es el Cristo. Yo tengo que experimentar realmente que este Jesús, que es el Cristo, es verdaderamente la respuesta a mi problema y la respuesta que yo necesito en mi vida. Que no es simplemente una palabra bonita, no es simplemente proclamar un texto que nos pueda seducir más de la Biblia, sino que yo tengo que experimentarlo. A mí no me sirve de nada poder estar predicando esta palabra si yo no lo estoy experimentando. Si yo no experimento esta palabra, de nada sirve. Yo puedo estar hablando horas aquí de pie,
Pero si yo no experimento que Jesús es el Cristo, no me está sirviendo para nada. Aunque vosotros podéis salir muy bendecidos. Oye, qué palabra más buena ha dado el pastor. O qué palabra más interesante. O qué guay ha estado. Pero si yo no lo experimento, no sirve absolutamente para nada. Yo tengo que experimentar que Jesús es el Cristo. Como al mismo tiempo yo tengo que experimentar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y experimentar el reino de Dios no es ni más ni menos que yo pueda estar orando. Porque yo todo lo que tengo que hacer es experimentar a Cristo una vez en mi vida. Y cuando yo experimento a Cristo una vez en mi vida, cosas asombrosas ocurrirán. Hermano, cuando tú empieces a experimentar a Cristo, vas a ver que cosas grandiosas empiezan a ocurrir en tu vida. Y como decíamos un hermano esta semana, hasta la cara cambia, hasta el rostro cambia, te vuelves más guapo. Hay algunos que es un verdadero milagro, pero ocurren los milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Las facciones cambian, el rostro cambia, te desencaja la cara de tensión y de agritud. De pronto se suaviza por causa del mensaje de Cristo. Entonces hay una palabra y un mensaje que hace unas semanas el Señor nos daba. Entonces espera, porque me di cuenta de que esperar en sí mismo es la oración. Y los discípulos cuando recibieron esta palabra de Jesús bajar a Jerusalén y esperar, significaba estar ahí clamando por la palabra y por la promesa de que el reino de los cielos se establezca en vuestra vida. Y en esa espera ellos estaban orando, Señor, que tu palabra se cumpla, que tu reino se establezca, porque es la palabra que tú me has dado. Y yo tengo que tomar la palabra que se cumple en mi vida. No me sirve otra palabra. Por eso yo siempre oro y os bendigo para que esta palabra, empezando por mí, Señor, que esta palabra sea la palabra que se cumpla en la vida de mis hermanos. Que sea la palabra que se vaya a cumplir en su vida. Pero Señor, no te olvides de que empieces por mí primero, ¿verdad? Porque si no, no sería fácil. Y entendí esa palabra y entendí esa gracia. Me di cuenta de que la espera en sí misma es la oración. Y es entonces cuando entendí el reino de Dios. Y es que cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando yo estoy orando, es cuando el reino de los cielos se establece. Y es darle gracias a Dios. Y es experimentar lo que viene a continuación. Ni más ni menos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras propias limitaciones. Todos tenemos nuestros límites. Y entonces entendí, Señor, necesitamos un poder diferente. Necesitamos un poder para entender la realidad espiritual. Porque con mi poder y con mi nivel no sirve para nada. Porque no somos conscientes de las bendiciones que tenemos. No disfrutamos de las bendiciones y al final, por no disfrutar de estas bendiciones, ¿qué ocurre? Que al final nos desanimamos. Porque no aparentemente ocurre nada, me desanimo. Incluso a veces quedamos resentidos. Porque venimos a la iglesia y no ocurre nada en mi vida, pero veo que en la vida de los hermanos, veo que ocurren cosas, que Dios les da respuestas. Veo que vienen a la iglesia y vienen con una sonrisa. ¿Y tú por qué vienes sonriendo? Porque vengo gozoso, porque Dios me dio respuestas. Y tú le miras raro y dices, pues yo no recibí ninguna. Y se enfadan. Y se enfadan con los hermanos. Porque tú sí y yo no. No sé, tendrás que valorar y tendrás que ver un poquito la situación. ¿A qué hora te levantas? Bueno, pues a las 10 de la mañana. ¿Y qué haces? Desayuno. Y después voy al baño, me arreglo, me pongo guapo. Y después me voy a pasear. ¿Y dónde está Dios? Bueno, va conmigo. ¿Cómo Dios quiere obrar así en tu vida? ¿Cómo Dios va a obrar en la vida de nadie de esta manera? Yo tengo que esperar a que Dios haga su obra. Eso es la oración. Yo tengo que estar orando, Señor, que tu obra se cumpla. Que tu obra se esté realizando. Ese es el capítulo 1 del libro de los Hechos. Señor, vamos a estar esperando en la oración a que la obra que tú tienes se esté realizando. Pero nosotros somos tan rápidos que no somos capaces de esperar la obra de Dios. Nos impacientamos. Pero los discípulos quedaron en el aposento alto de Marcos. Estuvieron 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6 días, 7 días, 8 días, 10 días esperando y llorando. Ya te digo yo que aquí en España los españoles no estamos 10 días esperando. Ya te digo yo que no. Que al segundo día ya nos hemos desanimado.
que al segundo día ya estamos pensando en que ya me he equivocado. El cuarto día estamos crucificando al pastor, a los diáconos, a los obreros, y el sexto día al que se ponga por delante. Porque no somos capaces. El reino de Dios es esperar. Esa es la mayor bendición que Dios nos ha dado, el reino de los cielos que se establezca. ¿Y qué tengo que hacer? Esperar. No es ponerte a trabajar, es simplemente esperar. ¿Y cómo? Orando, Señor, que tu reino se establezca. Porque en ese momento las obras de Dios comienzan. Es el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es que llegado el día de Pentecostés, dice la palabra, es cuando viene el cumplimiento de la promesa. Es cuando viene el cumplimiento de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. El reino de los cielos es esperar en la oración para que la palabra y la obra de Dios para salvación se esté cumpliendo. Y ellos experimentaron esta realidad cuando esperaron. Y ellos experimentaron esa llegada de llenura del Espíritu Santo. Y vemos en el versículo 41 como 3.000 personas se convierten. Pero como decía esta mañana, los obreros no son 3.000 personas simplemente. Son 3.000 discípulos que cuando son esparcidos por causa de la persecución, por donde iban proclamando una cosa grandiosa, que Jesús es el Cristo. No proclamaban otra cosa, no estaban hablando de religión, no estaban hablando de su propia iglesia, no estaban hablando de Jerusalén. Estaban proclamando que Jesús es el Cristo. Y fueron tan insistentes y persistentes en ese mensaje que de tanto proclamar a Cristo, se les empezó a llamar cristianos. Pero el mensaje era claro. Eran 3.000 discípulos. En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 4, se nos dice que 5.000 personas también se entregaron a Cristo. Se levantaron 5.000 personas. Pero no eran simplemente 5.000 personas, eran 5.000 varones. ¿Qué significa? Hombres, 5.000. Pero ¿cuántas mujeres habría? Hoy en esta mañana hemos hecho unos cálculos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres habría? ¿Cuántos hombres habría? Perdón, ¿cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños habría? No eran 5.000 varones solo. Estamos hablando de una gran cantidad de personas. Hombres, mujeres, jóvenes, niños se entregaron a Cristo. A partir de ahí ya no nos daban números. Dice que cada día añadía a la iglesia. Cada día añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Hermanos, no queremos simplemente que nos lo cuenten. Yo no quiero que me lo cuenten, yo quiero experimentarlo en mi vida. Yo no quiero ser un espectador, yo quiero ser un protagonista de esto. Yo no quiero que nadie me cuente la obra que se va a realizar en Torrejón de Velasco o en Torrejón de la Calzada. Yo no quiero que nadie me lo cuente, yo no quiero que me lo cuente Esperanza, que vive allí, o que me lo cuente Rosalía. Yo no quiero que me lo cuente Andrés. Yo quiero experimentarlo. Yo quiero vivirlo. Yo no quiero ser simplemente un espectador. Yo quiero ser un protagonista. Yo quiero estar experimentando esa realidad en mi vida. Porque nuestros ojos se abren cuando nosotros experimentamos. Nuestros ojos se abren. Así ocurre siempre. Es lo que muchas veces proclamamos y predicamos, lo que se ha grabado. Cuando los niños pasan por una mala experiencia, ¿qué ocurre? Esa mala experiencia queda grabada. Esa experiencia luego queda modificando tu carácter cuando tú estás creciendo. Esos niños cuando tienen una mala experiencia, crecen con una perspectiva negativa basada en su experiencia. Por eso los padres siempre queremos que nuestros hijos crezcan con buenas experiencias y les damos a nuestros hijos lo que creemos mejor, para que ellos crezcan con esa perspectiva positiva y no negativa. Procuramos evitar todo daño, todo problema a nuestros hijos, a veces en exceso, quizás, o en demasía. Pero lo normal, lo lógico es que los padres y los abuelos, ahí me meto, que estemos tratando de que nuestros hijos, nuestros nietos tengan las mejores perspectivas, para que tengan una buena experiencia de cara al futuro. Si no, mira lo que le pasó a Adán y Eva. Hoy hablábamos también esta mañana de ellos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los dos tomaron de la manzanita o del fruto. Un día explicaré por qué lo de la manzana, ¿vale? Luego me lo recordáis y lo explicaré. ¿Por qué tomaron el fruto? Y ambos empezaron sus ojos espirituales empezaron a oscurecerse. Es la experiencia negativa. Sus ojos espirituales empezaron a cerrarse. Pero en cambio sus ojos físicos, ¿qué ocurrió? Se empezaron a abrir. Empezaron a discernir. Empezaron a darse cuenta en base a su experiencia de lo que era bueno y
y de lo que era malo. ¿Y qué fue lo primero que el hombre experimentó? ¿Recordáis? ¿Qué es lo primero que experimentó físicamente? El miedo. El miedo, el temor. Ese es el resentimiento que queda en la persona, que queda con un miedo y un temor que no es de Dios. Miedo y temor viene por causa del pecado, viene por causa del diablo. Por eso, hermanos, nunca tengáis miedo, porque Dios está con vosotros. El miedo es causa del diablo. El miedo paraliza a la persona. El miedo trae condenación en sí mismo. Job lo experimentó, lo que temía me aconteció. Porque en eso mismo va implícito el castigo. Tenemos que experimentar correctamente la palabra y el evangelio. Y experimentar que al igual que cuando cometemos el pecado, nuestros ojos se cierran. Cuando experimentamos a Cristo, nuestros ojos se abren. Yo tengo que experimentar a Cristo para que mis ojos se empiecen a abrir. Yo tengo que experimentar lo que la palabra de Dios en el día de hoy, en el pasaje, nos está diciendo, que el Espíritu es el que da vida. No es la carne, no es lo físico lo que da vida. Lo que da vida es el Espíritu. Dice más adelante en el versículo 63 que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo necesito experimentar la vida de Cristo. Yo necesito experimentar esa vida, no quedarme simplemente con las cuestiones carnales, que la carne para nada aprovecha, pero la mayoría de la gente que seguía a Jesús, la seguía ¿por qué cosa? Porque dio de comer. ¿Por qué cosas seguían a Jesús? Por los milagros. ¿Por qué cosas seguían a Jesús? Por las sanidades. Pero no habían entendido que las cosas físicas para nada aprovechan. Solo el Espíritu da vida. Tenemos que abrir nuestros ojos a una perspectiva diferente. Tenemos que, igual que decíamos la semana pasada, yo tengo que dejar de pelear las batallas inútiles, donde me llevan todo mi esfuerzo, donde me llevan todas mis energías, donde me desgasto continuamente. Esas batallas físicas que no sirven para nada. Y empezar a pelear la batalla espiritual, que son las que realmente son importantes, porque son las que dan vida. Tengo que dejar las cosas que son físicas nada más para centrarme en las cosas importantes. Por eso, tan real, si nosotros experimentamos a Cristo una vez, aunque lo experimentemos una sola vez, pero lo experimentamos de verdad, las puertas espirituales se abrirán. Las puertas del Espíritu se abrirán de par en par y podremos ver la gloria de Dios. Veremos y aprenderemos la realidad del mundo espiritual. No es solo lo físico, lo espiritual. Pedro lo entendió, Pedro lo había entendido. Por eso cuando se enfrenta, o mejor dicho, cuando se encuentra con ese paralítico en la puerta de la Hermosa, le dice, mira, oro y plata no tengo, las cosas físicas no tengo nada físico que te pueda valer. Pero te voy a dar algo mucho más valioso. Te voy a dar lo espiritual. Te voy a dar lo que transforma la vida. No te voy a dar un poquito de pan solamente. No es una moneda simplemente físico. Porque tu problema no es lo físico. Él pudo entender por primera vez que el verdadero problema era un problema espiritual, no era un problema físico. No era un problema de parálisis. No era un problema de comer. Era un problema espiritual. Nosotros tenemos que ver y entender el problema espiritual y dar la respuesta espiritual. Si ese hombre tiene un problema espiritual y yo le doy una moneda, ese hombre se va a ir contento a su casa. Probablemente se va a ir feliz, te va a dar las gracias. Te has ganado un amigo. Pero ese hombre va a seguir con su problema. Va a seguir sufriendo. Va a seguir necesitando la caridad de los demás. Pero Pedro le dio la respuesta física. No es la respuesta física, sino que le dio la respuesta espiritual. En el nombre de Jesús Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. La respuesta estaba en el nombre de Cristo. No estaba en el pan, no estaba en el oro, no estaba en la economía. Estaba en el nombre de Cristo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que ante toda dificultad, ante todo problema, ante toda situación en la que nos veamos, podamos proclamar el nombre de Cristo. Es verdad, y es bueno que luego a lo mejor también es bueno que a lo mejor le demos un bocadillo de jamón. Pero tiene que solventar primeramente su problema espiritual, no el físico. Porque tenemos una palabra.
Hay veces que las personas cuando escuchan estas palabras se incomodan. Hay veces que cuando digo palabras como estas hay creyentes que a lo mejor no les sienta bien. Hay veces que cuando a veces digo es que Jesucristo no vino para dar de comer a los pobres, aunque lo hizo, pero no era su cometido. A veces cuando digo que Jesús no vino a ser tu médico de cabecera, algunos se molestan. Puedo entenderlo. Pero la realidad es que Cristo no vino solamente para eso. Es más, eso eran las señales simplemente para lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a dar palabra de vida. No vino a sanar cuerpos. Que Jesús lo hizo como señal, evidentemente. Que Jesús lo hizo por misericordia, evidentemente. Porque Jesús nos ama, evidentemente. Pero Jesús no vino para sanar. Jesús no vino simplemente para que tú tengas una buena solvencia económica. Él no vino para solucionar tu problema de trabajo. Él no vino solamente para eso. Probablemente Dios utilizará todo eso para cumplir su plan y su propósito, pero en sí mismo no es el propósito de Dios, sino que será un medio para proclamar el nombre de Cristo. Por eso hay muchos creyentes que no lo entienden. Por eso no es de ahora, sino que en aquella época también. No, había creyentes que no lo entendían. Cuando decían, no, yo voy a subir al Padre porque mi reino es un reino celestial, es un reino espiritual. Y hay algunos que se quedaron asombrados y diciendo, pues entonces no me interesa. ¿Por qué? Porque hasta que me muera, no estaban entendiendo absolutamente nada. Porque pensaban que era bueno, necesitamos ahora. Es más, los discípulos al principio, en Hechos 1, tampoco lo entendieron después de estar 40 días. Y después de estar 40 días hablándoles sobre el reino espiritual, el reino de los cielos, los discípulos, ¿qué es lo que le dijeron a Jesús? ¿Qué le preguntaron? ¿Os acordáis? Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino en este tiempo? Todavía estaban tan centrados en las cosas físicas que les costaba trabajo entender, porque todavía no habían experimentado a Cristo de verdad. Y cuando uno no experimenta a Cristo, lo único que recibe son las cosas físicas. Sí, Señor, tú me estás hablando de un reino, es muy interesante, es muy bonito, es muy bueno, pero Señor, el reino, ¿cuándo lo vas a establecer aquí? ¿Cuándo vas a quitar a los romanos? ¿Cuándo vas a quitar a los que nos están pisando? Es decir, después de todo, al final, terminaron planteándose el problema desde una perspectiva física. Un reino carnal, un reino físico, un reino temporal. En este tiempo, está diciendo. Querían un reino, pero que fuese temporal, de aquí y ahora. Jesús tiene que, no habéis entendido nada. No os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las sazones. No os corresponde a vosotros. Las cosas espirituales son de Dios. Y no entendieron. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Entonces no me interesa ese reino. Si no me vas a solucionar el problema hoy, no me interesa. Señor, si tú no me vas a sanar hoy, no me interesas. Si no me vas a dar la economía que necesito, no me interesas. Si no me vas a dar de comer, como hiciste con esos 5.000, no me interesas. Y hay creyentes que están buscando esto. Yo hay veces que escucho emisoras de radio y escucho a creyentes pedir títulos de oración por la radio. Y me quedo asombrado. Porque el 99,9% de los títulos de oración que oigo tienen que ver con el físico hoy. El reino es espiritual. Es no entender el mensaje de Cristo. Y cuando Cristo es claro ante esta realidad, ¿qué es lo que la gente dice? Pues no vamos. Y llegan los discípulos y le preguntan a Jesús y le dicen, maestro, que mira que se nos están marchando la gente. Es como en el día de hoy en los pastores, que... Pastor, que los creyentes se van, que a ver cómo vamos a terminar, que a ver cómo, porque si los creyentes se van, ¿qué ofrendan? Y hay veces que por eso los pastores quedan también sujetos y atados a lo físico. Y yo recuerdo un creyente que me dijo, con una doble intención, bueno, pastor, pero ¿y si no ofrendamos, qué harías? Te tendrías que marchar, ¿no? Lo dijo de esa manera sibilina que uno dice, ¿qué me estás contando? Y digo, no has entendido nada. No has entendido nada. Yo no vivo de la iglesia. Yo vivo del reino de los cielos. Yo no vivo de una mensualidad. Yo vivo de lo que Jehová Dios provee. Te estás equivocando. Y si no, pues que no ofrenden. Dios proveerá.
¿Qué me estás contando? Una forma de depresión, porque claro, cuando la persona, es que no me gusta lo que estás predicando. Es que no me convence, no me gusta lo que dices. Da igual, vale, está bien, de acuerdo, te entiendo. Jesús cuando llegaron con esta presión y con esta palabra pudo llegar a decir, está bien, déjalo. ¿O es que queréis iros también vosotros? Esa palabra a los discípulos. ¿Queréis iros también vosotros? ¿Queréis también ir detrás de lo físico? ¿Queréis ir también detrás de las cosas físicas? ¿Queréis ir también detrás de las sanidades, detrás de los milagros, detrás de los prodigios? ¿Vamos detrás del show? ¿Vamos detrás de todas estas expectativas? Gracias a Dios, Pedro entendió. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿dónde vamos nosotros a encontrar una palabra como la que estamos recibiendo? Da igual, Señor, que nos marchemos hasta el último de la tierra. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No digo que las demás palabras sean feas, no digo que las demás palabras no sean bonitas, no digo que no sean bíblicas. Solamente estamos diciendo que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo necesito palabra de vida eterna, yo no necesito un buen mensaje, yo no necesito un buen sermón, yo no necesito una buena enseñanza. Todas ellas las agradecemos mucho y las recibimos con amor y las recibimos con agrado. Pero lo que yo necesito es una palabra de vida. Porque si no tengo vida, me da igual todo lo que me estés tú dando. Si tú a un pez lo sacas del agua y te dices, mira, te voy a echar 20 euros. El pez va a estar... y va a estar abriendo la boca y va a estar... Pero no te preocupes porque vamos a hacerte un corito precioso. El grupo de alabanza te va a cantar. El pez se va a seguir ahogando. Te vamos a poner en un lugar de privilegio. Ese pez necesita la vida. Hermanos, nosotros necesitamos la vida. No necesitamos espectáculos, no necesitamos ninguna otra cosa. No estoy en contra de nada. Pero lo único que yo necesito, de lo cual no puedo pasar sin vivir, es de la palabra que me da la vida. Es la palabra que es palabra de vida eterna. De todo lo demás puedo pasar. A mí algunas veces nos decían, pastores, que no sé si vamos a tener guitarra para la alabanza. No vamos a tener guitarra, pero ¿tienen manos? Sí, pues tocamos palmas. Y algunos decían, es que, pastor, este domingo no va a haber alabanza, no va a haber adoración este domingo porque no tenemos instrumentos. Digo, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos mudos todos? La alabanza no son los instrumentos. La alabanza y la adoración es el corazón sincero y agradecido a Dios. Que lo demás lo adornamos con música, gloria a Dios. Pero necesito palabra de vida, no necesito ninguna otra cosa. Lo demás lo podemos suplir con otras cosas. Hay 40.000 formas de suplirlo. Lo que no puedo suplir es la palabra de vida. Porque esa palabra no viene de mí, viene de Dios. Es la palabra que Dios nos da. Y es la palabra que yo tengo que entender. Es la palabra de vida eterna. Es aprender el mundo espiritual. Es aprender la realidad espiritual. Y es entonces cuando la palabra viene a uno. Es como la palabra que viene a nosotros que nos da vida y vida abundante. Por eso Isaías lo entendió. Dice, es la palabra de Dios que permanece para siempre. No es una palabrita cualquiera, es la que permanecerá para siempre. Una vez que tu vida y tu pensamiento se vuelven a Cristo, que se vuelven a la palabra, te aferras a esa palabra, tal como es. Dios te dará la sabiduría, Dios te dará las respuestas en tu vida necesarias. Dios va a darte las respuestas que necesitas. No porque te lo diga el pastor ni nadie, sino porque es palabra de Dios, porque es palabra viva. Y la palabra es viva y es eficaz, como dice en Hebreos. Y como es viva y es eficaz, esa palabra obrará. Da igual quien la diga. Da igual. El mérito no está en el vocero. El mérito está en la propia palabra que es viva y eficaz. Es la palabra viva de Dios. Es el pan de vida. No es importante, entre comillas, el panadero que la lleva. No es por menospreciar. Pero ¿qué es importante? Es comer el pan. No es tan importante quién lleve el pan. Yo no sé quién lleva el pan en la tienda de mi pueblo. Lo importante es que yo pueda coger el pan, pueda comerlo. Porque cuando lo como, lo experimento. Cuando lo como, recibo vida. Da igual que lo haya traído. Da igual. Hay quien compra el pan donde los chinos, ¿no? Da igual que sea la tienda de los chinos. Es pan.
Amén. Tengo que comer el pan de vida. Tengo que comer esa palabra que es viva y que es eficaz y que la palabra se cumplirá en nuestra vida. Por eso tenemos que orar que la palabra de Dios se cumpla cada uno de nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos convirtamos también como Pablo se convirtió en alguien que determina su futuro. En alguien que a través de la palabra puede determinarlo y lo determina a través de las confesiones que uno puede tener en su vida. Hermano, tú vas a determinar tu futuro conforme tú determines y las palabras que tú proclames en tu vida. Por eso hay muchas personas que viven en la negatividad y siempre viven sufriendo porque es lo que están proclamando continua y constantemente. Tenemos que tener la proclamación clara de nuestra vida. Yo tengo que coger el mensaje claro, como Pedro cogió. Pedro no era de grandes discursos, pero sí era de grandes expresiones. Yo tengo que coger las expresiones para proclamar en el futuro. Pedro cogió la de Mateo 16:16. Simón Pedro contestó y proclamó: Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es la gran confesión de fe. Es esa grandiosa palabra que Dios le dio a él, esa revelación que iba a cambiar el resto de su vida. Ay, Pedro, tú eres una roca. Sobre esa roca edificaré la iglesia. Esa expresión tan importante. La expresión que hoy estamos trayendo a meditación. Le respondió Simón, el Señor, y dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y sabemos que tú eres el Cristo. Recibió esa palabra y esa revelación. En Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero fue la primera vez en la historia que se proclamó este mensaje en el nombre de Jesucristo. Es la primera vez en la historia. No fue Pablo, no fue ninguno otro. Fue Pedro quien proclamó esto. La primera vez que se utilizó el nombre de Jesucristo. Levántate y anda en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedro pudo ser quien proclamó esa palabra. Y cuando le estaban incitando a que no pronunciara más ese nombre, él tuvo que lanzar esta expresión: no hay ninguna otra salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Da igual, mátame si queréis, golpearme, apresarme, hacer conmigo lo que queráis, pero no cambiará la realidad de que no hay ningún otro nombre. Matarme, matar a todos los que queráis. Eso no cambiará la realidad espiritual. Ni con todo el legalismo, ni con todo el sacerdote que estéis ahí reunidos, con todo el Sanedrín en cabeza. No podréis cambiar esta realidad. Solamente hay un nombre, el nombre de Jesucristo. Pedro tuvo claro ese mensaje, aunque le costara la vida. Pedro tuvo claro cuando incluso escribió sus famosas cartas. En 1 de Pedro capítulo 2, lanzó una gran expresión: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entendió el propósito. Hay hay una dirección, hay una motivación por el cual Dios nos llama y nos escoge con estas capacidades, con ese real sacerdocio, con ese ser linaje escogido. Hay un propósito. Él lo entendió, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fue Pedro quien lanzó esta expresión, pero no porque la aprendió, sino porque la experimentó en su vida. Yo quiero ser un experimentador de Cristo, no un espectador de Cristo. Quiero vivir en base al experimento, al experimentar, es el poder experimentar y disfrutar de la realidad de Cristo. Que yo pueda proclamarlo como parte del futuro que Dios tiene para nosotros. Experiméntalo y veremos grandes obras como Dios las vio. Quiero bendeciros en el nombre de Jesucristo para que lo experimentéis, como hizo Martín Lutero y como hizo tantos hombres y mujeres hasta el día de hoy, para que os aferréis a las evidencias mientras esperáis que el reino de los cielos se establezca en vuestra casa, en vuestra familia, en vuestro trabajo, donde vivís, en vuestro pueblo, donde estéis. Experimenta y espera a que el reino de los cielos se va a implantar, porque es parte del propósito de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que gocéis y para que disfrutéis de este Jesús que es el Cristo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, que tú levantes, Señor, a tus creyentes, que tú levantes
a tus obreros. Señor, que sean grandes experimentadores, que no sean solamente personas que simplemente son espectadores de la obra de Dios en otros o en otros lugares, sino que podamos cada uno de nosotros tener evidencias y esperar delante de ti. Queremos disfrutar de la bendición de esta palabra y queremos disfrutar de la bendición de Cristo. Queremos abrir nuestros ojos a esta perspectiva importante. Queremos ser conscientes, Padre, de esta obra grandiosa que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, por la palabra que es viva, que es eficaz y que, Señor, nunca volverá a ti vacío. Señor, que se cumpla tu palabra, que tu palabra, Señor, que es viva, se pueda experimentar, gozar y disfrutar. Que la semana que viene cada uno de mis hermanos, y empezando por mí mismo, Señor, podamos traer evidencias. Que cuando compartamos luego el fórum, pueda ser un fórum de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Queremos tener ese fórum real, ese fórum no de espectador, sino queremos tener también el fórum del alma, el fórum de la vida que hemos experimentado, que hemos gozado y que hemos disfrutado. Oramos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.